que su biblioteca está llena de libros escritos por él. Una parte, la mitad, y la otra mitad son de invitados especiales, ¿no? Estamos esperando a Santa María, pero en tanto esperamos que arribe. Voy a comentarles los temas que hoy vamos a tratar. Hoy vamos a hablar de la ida de López Obrador a Washington a entrevistarse con nuestro adorado Donald Trump. Trump, dicen otros. En fin, vamos a decirle Trump para hablarlo en mexicano. El segundo tema es las elecciones en Sinaloa, ¿no? Claro que nos estamos anticipando porque falta todavía prácticamente un año, ¿no? Pero vamos a intentar configurar cuando menos las posibles rutas en que va a desencadenar esta elección, ¿no? Que tiene que ver con los candidatos, que tiene que ver con las alianzas y que tiene que ver con el asunto nacional, ¿no? Tiene que ver con si López Obrador cae, que es la gran figura que está detrás, digamos, de los posibles candidatos de Morena. Y también, vale decirlo, en el caso de Kirin Ordaz, que tengo la impresión ahora, Cayón, que está cayendo en popularidad, también por asuntos de la pandemia y porque como López Obrador prácticamente se han desentendido un poquito, ¿no?, de estos asuntos que parece que son torales en México. Y tercer tema, si es que el tiempo nos alcanza, por favor, Cayón, comunícalo, ¿sí? Sí. Son 10 minutos los que llevamos utilizados. Pero este tercer tema al que te refieres es este problema que ha causado la combinación de dos crisis muy fuertes, ambas. La crisis de sanidad que tenemos, de salud, con la pandemia, con el COVID-19, y la crisis de la economía, que ya venía en estas condiciones críticas, pero que la pandemia pues vino a agravarlo de una manera muy fuerte. No solamente es el caso mexicano, es un caso global, pero algunas economías resisten mejor los golpes, los choques externos, dependiendo de la salud que tengan estas economías. La analogía es muy válida. O sea, un cuerpo sano resiste un shock, un elemento extraño, que un cuerpo enfermo, que ya está enfermo, es muy probable que sufra más ese que no está bien de salud. Entonces creo que la economía ya traía un problema crítico y el COVID lo vino a agravar. Y este problema crítico, en lugar de solucionarse, de tener una solución virtuosa, tuvo una solución perversa, porque por un lado, la pandemia tomó vuelo, la pandemia exigía o exige fundamentalmente porque no hay vacuna ni hay un fármaco para curar al que se enferma. Entonces, las medidas sanitarias eran la prevención y el confinamiento. Pero la economía no se puede hacer desde los hogares, se tiene que salir a la calle a trabajar. Todavía estamos en la emergencia de una economía digital, el e-commerce que le llaman, pero francamente las fábricas siguen estando físicamente afuera, los negocios, los bancos, etcétera, todo, los mercados, las plazas, en fin, la agricultura, no se diga, en fin, etcétera. Entonces, todo eso de primero de confinar a la gente y después decirle que puede salir, lo que hizo es venir a agravar la situación de la pandemia. Por ejemplo, hay unas cifras que son dramáticas, hace 2, 3 días, no son del día de ayer para hoy. Por ejemplo,
hay 289,000 casos de contagios, ¿no? Correcto. Y hay 34,000 defunciones al día de hace 3 días. Ahorita pueden ser 35,000, un poco más. Ese es un número bastante dramático, bastante grave. Y esta situación eso de que la curva se había aplanado, pues prácticamente no era cierto cuando nos lo estaban diciendo. Las proyecciones o estaban mal sustentadas o querían engañar a la gente. Una de dos. Pero el caso es que esas proyecciones resultaron un notorio fracaso. ¿Y por qué se abrió la economía? Bueno, la economía se abrió por exigencias de Estados Unidos. Trump, en ese sentido, tiene condiciones, a pesar de que son economías muy dispares en tamaño e importancia, tienen condiciones similares. También la economía norteamericana estaba en cierta crisis y también el tratamiento sanitario que se le dio a la crisis por parte del presidente norteamericano fue muy irresponsable, por decirlo elegantemente. Entonces, al salir los norteamericanos a las calles, al desconfinarlo, pues también se vino un rebrote de la pandemia y también están crisis terribles. Los contagios en Estados Unidos están por arriba del 1,000,000, ¿no? Ya de 6 cifras de 6 ceros. Entonces, sin embargo, la exigencia de los norteamericanos era muy fuerte en cuanto a lo económico y como de alguna manera la economía mexicana y la norteamericana están desde hace rato muy en cuanto a través del exterior, los empresarios norteamericanos y el gobierno norteamericano le exigió al gobierno mexicano que las cadenas de valor se tenían que mantener. No podía abrir la economía norteamericana si la economía mexicana estaba cerrada. Tuvo que abrir. Abrió. Y además, otro caso ya propio de por qué se desconfinó a la gente aquí en México. Pues porque los negociantes, los pequeños empresarios, mini empresarios, etcétera, los pequeños negocios, no recibieron un apoyo del gobierno federal, del Estado. O sea, entonces parece que ya entra Arturo, qué bien. Entonces, lo que pasó es que no quisieron abrir el presupuesto público, pues, para apoyar a la pandemia y entonces, como contraparte, lo que tuvieron que hacer es también abrir el confinamiento. O sea, no abro la economía, para abrir la economía abro las puertas de las casas, pero no abro el presupuesto. Y justamente esa situación incorrecta, en mi punto de vista, en cuanto a política pública, fue que las cifras estas que acabo de dar tengan esos niveles. Bienvenido, Arturo Santamaría. Estamos tratando... Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha mi voz? Sí, muy bien, se escucha y muy bien. Se ve bien. Muy bien. Estamos Y además de la pandemia y en relación a la economía, Elliot abordó el asunto de la visita de Obrador a Washington y como última parte estaría lo de lo electoral en Sinaloa. Entonces, toma la palabra, por favor, para que... permíteme, Cayón. A ver, Elliot, adelante. Tú empezaste a tratar el tercer punto y muy bien, en tanto esperábamos a Santa María, pero el tema que vamos a tratar hoy es la ida de López Obrador a Washington, ¿no? A hablar con Trump y después pasamos al asunto electoral en Sinaloa. Sí. Santa María, leí tu artículo con mucha atención ahora, ¿no? Ahora sí te leí con mucha atención. Quisiera que a partir de él empezaras este punto, ¿no? Aunque yo debo decir que tengo otros datos. Sí, me imagino. Mira, si leemos las opiniones de sus críticos frecuentes y abundantes, ahora vemos una división de opiniones y quizá
una mayoría de opiniones donde tienden a decir que le salió bien a López Obrador la visita. De las pocas opiniones contra de gente influyente, gente reconocida, aunque muchas veces donde se acuerdo con él es, por ejemplo, Riva Palacio, ¿no? O, bueno, Pablo Iriar, ni se diga. Pues, un enemigo, no un crítico, sino un enemigo de toda la vida. Adversario, por favor. Adversario. Entonces, veo, por ejemplo, en el programa de López Dóriga, ¿no? Donde el de Mitofsky, este paisano de Culiacán, Pepe, no sé qué, el periodista, en fin, y López Dóriga, todos dicen, pues sí, le salió bien, ¿no? Igualmente, incluso Aguilar Camín con reservas, Jorge Castañeda dice que es una cochinada, pero incluso creo que coincide con mi artículo, aunque creo que con datos menos precisos, déjame decirte, voy a preguntar, ¿no? Porque él habla de que sobre todo fue López Obrador a ayudarle electoralmente, cosa que coincido, ayudar a Trump, pero sobre todo para ganar Texas, sí es muy importante. Pero el grueso de los mexicanos, eso no se me pasó decir en el artículo, de los 3.2 millones de mexicanos que sean nacionalizados estadounidenses, que pueden votar, están en California. Y California tiene el mayor peso en el sistema electoral o en el colegio electoral norteamericano. Entonces, ahí la clave de las elecciones en Estados Unidos, sabemos muy bien, no es el voto universal, es el voto del colegio electoral. Y los dos estados que más votan, de hecho los 4 o 5 estados que más votan, están llenos de latinos, hispanos y México-americanos. California en primer lugar, Texas en segundo lugar, Illinois, Nueva York, la zona de Nueva York, con New Jersey y Florida. Entonces, ¿dónde está la mayor desventaja electoral de la población hispana ante Trump? California, que la perdió la vez pasada, y Texas. Entonces, lo que está pretendiendo es ganar California y Texas. Y en esos dos es donde se concentra abrumadoramente la población mexicana inmigrante, que es la que más susceptiblemente se puede haber influido por lo que logró. No los mexicanos que nacieron allá de otras generaciones. Es muchos de ellos, la mayoría no saben ni cómo se apellida el presidente mexicano. Pero sí los inmigrantes. Bueno, y de esos mexicanos inmigrantes nacionalizados en Estados Unidos, votaron alrededor de 100,000 en las elecciones para México el año pasado, que tienen doble nacionalidad. En Estados Unidos, esa población votó en casi el 65% en favor de López Obrador en las elecciones pasadas. Ni Fox había obtenido ese porcentaje cuando votaron los mexicanos por primera vez en el voto admisivo. Bueno, entonces está muy claramente definida la estrategia de Trump, ¿no? De utilizar a López Obrador para tratar de ganar el voto de esa población. Y ya empezó a utilizar las declaraciones de López Obrador en sus spots de campaña, en tweets, en las redes, ya lo está manejando. Era clara la estrategia. Bueno, y en el caso de López Obrador, en la primera encuesta que salió de la visita de los Estados Unidos, el 73% la califica como positiva. Ahora bien, nosotros vamos a ver en las encuestas de finales de año, perdón, de finales de mes, en todas las encuestas, si aumentó o no la opinión favorable a López Obrador. Yo creo que esta visita le va a ayudar a recuperar parte de lo que ha ido perdiendo. Entonces, si nosotros vemos, no en un sentido patriotero ni machista, como decía yo, sino en un sentido de un pragmatismo político brutal, donde se sacrifican muchas cosas
a los dos les salió bien el encuentro. No hubo estropicios, no hubo insultos, no hubo descalificaciones. Y Trump por primera vez habló bien de los mexicanos. Por primera vez, falsamente no creen eso, pero eso es lo que menos importa en política. Y a los mexicanos, mexicoamericanos, también saben que es falso, pero que les importa porque cuenta en términos prácticos que se hable bien de ellos. Cuando uno ha vivido en Estados Unidos, ha convivido en esas comunidades, cuando uno lo estudia, uno entiende ese tipo de cosas. Yo lo digo porque yo he sido inmigrante y he estudiado muchos, pero muchos años a esa comunidad. Entonces, puedo entender bien la lógica de este juego y creo que muchos no lo entienden. Por ejemplo, decía Luis Javier Ugalde, me sorprende, ¿no? Aunque claro, no son expertos en todo, dice, no, le fue bien a López Obrador, pero va a ser un día, una noche, pero en adelante, no es cierto. No es cierto. De aquí a noviembre, Trump va a estar cortejando con esa población necesariamente porque lo necesita, ¿no? Y claro, no va a dejar de hablar del muro, divide las dos cosas, no va a dejar de hablar del muro porque le tiene que seguir sobando el oído a su voto duro. Pero es ese voto duro de blancos, de rednecks, de cuellos rojos, ¿no? Esos son más incondicionales. Entonces él está balanceándose, pero hablando por primera vez de manera positiva, tanto de la población mexicana como del presidente mexicano, porque tiene efectos sobre esa población inmigrante nacionalizada. Entonces fue un juego maquiavélico, por supuesto, de los dos, pero la política es maquiavélica. Así es la política. Entonces, para quien se meta en política, saben que así es. Los que criticamos la política podemos verla de otra manera, pero en principio metodológico, teórico, es entender la lógica del poder. Si no haces ideología, ¿verdad? Haces mucha subjetividad y no haces el análisis lo más veraz posible. Bueno, esto es mi primer punto. Elio, adelante para... Bueno, estoy de acuerdo en principio con Santa María. La política es eso, ¿no? Es comer heces sin hacer gestos, ¿no? Es decir, siempre que haya una ventaja, digamos, de por medio. Creo que Trump necesitaba a López Obrador demasiado, ¿no? Porque todo este trato que le dio a los mexicanos, que le dio a las minorías en Estados Unidos, pues hicieron que las minorías, por lo general, o en general, se volcaran, digamos, a los demócratas. Entonces, ¿qué mejor estandarte o qué mejor detente contra los demócratas que llevar a López Obrador? La pregunta es, ¿y qué ganó López Obrador? Después me devuelvo a eso. Por eso, el trabajo que yo escribí para Sinaloa en línea dice que estoy diciendo que López Obrador se la jugó, ¿no? Y que los diplomáticos de uno y otro lado jugaron muy bien, ¿no? Primero porque limaron sus discursos y sus salaverías y lo hicieron muy bien, ¿no? La otra cosa es que impidieron que López Obrador se topara con la prensa, con los demócratas y con las comunidades mexicoamericanas de Estados Unidos, ¿no? Así, prácticamente fue, en el mejor sentido de la palabra, un secuestro, ¿no? La pregunta es, ¿qué ganó López Obrador? Creo que ganó una esperanza, creo que lo dibuja muy bien Santa María, ¿no? Pero ahí lo dibuja en positivo, que Trump se dio cuenta de la importancia de la comunidad mexicoamericana, ¿no? Que es posible que Trump, digamos, cambie su relación con México, ¿no? Y otros periodistas dijeron, es que le fue muy bien a los dos. Mi pregunta es,
¿qué va a pasar si la comunidad mexicoamericana sigue pensando en que Trump es un peligro para ellos? 2, ¿qué va a pasar cuando Trump, en este caso, se dé cuenta que no va a ganar con los mexicoamericanos, particularmente Texas, que es su dolor de cabeza? Bueno, su dolor de cabeza es muy amplio, pero Texas es especialmente peligroso para él, porque perder Texas prácticamente es perder la elección, excepto que ustedes me corrijan. Pero Trump puede perfectamente echarte encima de los mexicanos, seguirlos hostigando, descalificando, ¿no? Y este es el peligro que corre López Obrador, que a pesar, digamos, de las churriadas que se pegaron y el discurso coherente de López Obrador, debo decirlo, entenderlo, ¿no? Las cosas cambien en Estados Unidos y entonces tengamos un boomerang, ¿no? Un golpe, haberse pegado López Obrador un golpe en los pies, pero me parece que no le quedaba otra a López Obrador. A esperar 4 meses, a lo mejor no era gran cosa, ¿no? Pero votó prácticamente por Trump. Y eso me parece que molestó sobre todo a los latinoamericanos. Bien, quedan a ver, bueno, Carlos. Van 30 minutos de grabación. Nos pues quedan ya. 15 minutos. Yo voy a aprovechar esta tercera parte del tiempo que falta para puntualizar las cosas desde mi punto de vista. Estando de acuerdo en lo general con lo que ustedes han dicho, a mí me parece que la visita de Obrador con Trump tiene que ver con 2 cosas. Una, la primera es aquel favor que le hizo Estados Unidos a México en la última reunión de la OPEP, cuando vino que México quiso disminuir abajo de la cota que la OPEP puso todavía abajo en barriles. Y entonces lo que hizo Trump ahí en esa reunión, está bien que México produzca aún menos de lo que la OPEP le está fijando y que yo voy a compensar esa diferencia con la producción norteamericana. Ese fue un gran favor para salvar la reunión de la OPEP. Eso fue el año pasado. El segundo motivo por el que fue Obrador a Washington es porque tienen problemas semejantes. Tienen problemas de sanidad, tienen problemas de economía y tienen elecciones próximas ambos. Elecciones muy determinantes para ambos. Uno por la reelección y el otro porque el equilibrio de poderes en México pudiera lograrse de nuevo. Es decir, ambos tienen expectativas favorables desde el punto de vista electoral. Ese es el primer punto que quiero decir. El segundo punto es que los votos que quiere Trump no los iba a lograr denostando a los mexicanos norteamericanos, sino al contrario, hablando bien. Puso su cara amable, su lado bueno, porque él ahorita no quiere la hostilidad de los compatriotas que viven allá, sino quiere su complacencia. Y por eso habló de maravillas de los mexicanos, etcétera, etcétera. Por lo menos no habló mal. El tercer punto que quiero puntualizar es ese 63% del que habla Arturo Santamaría. Un 63% que aprueba la reunión y que le fue muy bien a Obrador. De 73, ¿eh? 60, 73. 73. Bien, pues ese 73% hizo lo mismo en el 2018, pero con un Obrador diciendo todo lo contrario de lo que dijo ahora. Es decir, el mismo 73 que ahora le aplaudió por una cosa, por B, es el mismo 73% que el año antepasado le aplaudió por A.
y A y B están totalmente contrapuestas. Por ahí le hicieron una relación de declaraciones sobre el mismo tema y se ve evidentemente la contrariedad, la contraposición, la incongruencia de un Obrador con esos datos fílmicos que se encuentran. Eso le provocó que las opiniones críticas tilden a Obrador de lisonjero, pueril y genuflexo. Son gravísimos esos señalamientos, gravísimos, porque creo que se puso amabilísimo de sobra, de sobra. Y el sexto punto que quiero puntualizar en los 5 minutos que voy a aprovechar, es que hay un problema común entre los dos y quieren resolverlo entre los dos, y que es el problema de la contradicción entre sanidad, salud pública y economía. Están en un brete ambos, porque la pandemia está golpeando muy fuerte la economía de ambas naciones y ellos prefieren que la economía se recupere y que la pandemia a ver cómo la mantienen. Las cifras en ambos países, mutatis mutandi, guardando las proporciones de población y todo eso, son pavorosas, pavorosas. Ya lo había dicho en mi primera intervención, no las voy a repetir. Entonces creo que este encuentro entre Obrador y Trump, ¿no? Fue un encuentro de cuates. De cuates. Dice Obrador que la política es de tiempos. Es cierto, en 2018 decía todo lo contrario de lo que ahora dice ahora. Y también es maquiavélica, dice Arturo Santamaría. Está bien, estoy de acuerdísimo, pero para un Maquiavelo hace falta una masa de fieles. Y fieles en México, a Obrador tiene hasta para tirar para arriba. Es todo. Sí. Bueno, ¿qué haríamos si ya queda muy poco tiempo para abordar otro tema? Van 35 minutos, quedan 10. Entonces, ¿terminamos este tema y dejamos el otro para después o en 10 minutos abordamos el otro? Como gustes, Arturo. No, sigue, Santamaría. Seguimos. Mira, toca el tema que tú gustes, Santamaría. Bueno, mira, yo insisto en tratar de entender esta visita a partir de un análisis político lo más objetivo posible, entendiendo la política, a veces como el arte de lo posible, pero sobre todo viendo la política como lo dice Schmitt, como lo dice Maquiavelo, lo que dicen los clásicos de la Hobbes, ¿no? Los que dicen de la política, John Locke. La política se mide por los resultados. La política es buena. La política es buena independientemente, lo dicen, de su ética, ¿no? La política es buena por los resultados, dice Maquiavelo. La política buena es la que tiene éxito, ¿no? Y si nosotros vemos la historia, así es. O sea, no es que yo esté de acuerdo moralmente con eso, por eso no me meto a la política. Por eso se me hace más fácil hablar de la política. Pero efectivamente, la política se mide por los resultados, por los hechos. Entonces, si nosotros vemos los resultados, a los dos, hasta el momento, les fue muy bien, ¿no? Incluso este lenguaje exagerado, lisonjero, fue estudiado muy bien porque es lo que quiere escuchar Trump. A Trump hay que hablarle así. De hablarle bonito, decirle que es el mejor hombre del mundo, el hombre más capaz, el más inteligente, se nota en su lenguaje, ¿no? Cuando él siempre está dimensionando a un grado, digamos, difícil de no aceptable, pero para él sí, de lo que ha hecho en Estados Unidos. Para él lo que ha hecho es lo mejor que ha habido en la historia de Estados Unidos. Así hay que hablarle, ¿no? Y así lo habló. Bueno, igualmente el otro pasó a hablar y a decir lo que nunca ha pensado porque odia a los mexicanos, pero políticamente tenía que decir otra cosa. Entonces, sus resultados hasta el momento son favorables. Tú preguntas a él y dice, bueno, ¿qué ganó? Bueno, ganó primero en una primera impresión, fue muy favorable según la primera encuesta y yo estoy seguro que va a resultar en las siguientes encuestas, ¿no? De fin de mes. Después
Lo otro, se le demostró, digamos, a la crítica liberal que tiene el respaldo de un político empresario, de un magnate que encabeza la economía más poderosa del mundo y que de ninguna manera ve en el presidente mexicano a Hugo Chávez, a Evo Morales, todas las tonterías que dice la derecha, ¿no? Entonces, ¿qué puede decir la derecha cuando Trump habla que es muy buen amigo, un gran presidente, lo recibe en la Casa Blanca, le da un gran trato y dice que va a apoyar? O sea, eso nunca lo haría ni con Hugo Chávez, ni con Evo Morales, ni siquiera con Mujica, etc. O sea, dio una imagen, ¿no? Muy distinta de López Obrador, de lo que muchos de sus críticos dicen, que efectivamente no es ese izquierdista que dice mucha gente, pero bueno, ese es otro cantar. Y por otro lado, confirmó el apoyo de los más poderosos empresarios de México. Y si tú ves las encuestas de otros empresarios, no de los que fueron, que dicen, le ponemos 9.5, le ponemos 9 de calificación, le ponemos 10. ¿Por qué lo dicen? Porque les conviene a todos los empresarios mexicanos de alto nivel una buena relación y estable relación con Estados Unidos. Me parece, eso, pues la ganancia es muy grande, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi primer análisis. Vamos a ver qué pasa en los próximos días, en las próximas semanas, a ver cómo se mueven las encuestas, cómo se mueven las opiniones. En un principio fue un tanque enorme de oxígeno para, sobre todo para López Obrador. Creo que hasta el momento incluso de las ganancias son más para él que para Trump. Elio, te toca cerrar con 5 minutos restantes. No me alcanza. No. No, lo que estoy de acuerdo con Santa María, que hay un triunfo de López Obrador, yo le digo que puede ser efímero, que puede ser muy peligroso, particularmente cuando la comunidad latina sienta que López Obrador quiere cambiar sus convicciones, aún y a pesar de haber sido tratados tan mal, de haber dividido sus familias, haber sacado a sus familiares, de haber a los quererle quitar la beca y la estancia en Estados Unidos a los soñadores, de tener a varios familiares de los mexico-norteamericanos en la frontera, muriendo de coronavirus y de hambre. Creo que allí va a haber problemas. Y si hay problemas allí, y si Trump ve, mediante las encuestas, que no va a contar con el apoyo de los mexicanos, entonces estas salamerías que escuchamos van a empezar a hacer ataques a los mexicanos y, por supuesto, a Andrés López Obrador. Por eso yo digo que no había que festinar este inicio, ¿no? Sino esperar con calma a ver qué demonios pasa, digamos, porque esta es la contradicción. Es decir, la contradicción es que López Obrador ya votó por Trump. Ahora, si su voto no sirve porque a los latinos no los convence, entonces otra vez va a tener rechazo de allá y seguramente muchos rechazos de aquí, porque los mexicanos de aquí reciben billones, pero billones de remesas, ¿no? Entonces hay que esperar. Yo digo que hay que esperar cuando menos 3 meses, ¿no? A ver cómo se configura el discurso de Trump apoyado por López Obrador. Bueno, van 42 minutos. ¿Alguna palabra final, Arturo? Sí, muy rápidamente. Mira, Elio, Carlos, yo creo que a López Obrador lo que le interesa de los mexicanos de Estados Unidos son las remesas. 30 millones. Esas remesas
$35,000 millones de dólares en el año. 35 millones, sí. Esto ahorita es la principal fuente, por encima de cualquier otra, de divisas Sí, para México. sí. Bueno, eso es lo que... Y esas no van a detenerse por la opinión de Trump, porque las divisas no son para el Estado, no son para las empresas, son para las familias mexicanas. Ellos, los inmigrantes, envían el dinero para sus familias, es lo que les interesa. Y eso va a seguir sucediendo, independientemente de la política, independientemente de las elecciones. Uno, ¿no? Lo otro es de que a López Obrador lo que le interesa es el impacto en México, ¿no?, de esa visita, no en Estados Unidos. Eso le interesa a Trump. Entonces, lo que diga la comunidad, los líderes de la comunidad mexicoamericana, los líderes mexicoamericanos del Partido Demócrata, por el momento no le importa. Eso ya, si pierde Trump las elecciones, ya verá cómo busca la solución con el Partido Demócrata. Pero no hay que olvidar que incluso Obama, que muchos tienen, yo tenía simpatías hacia él, fue mucho más antiinmigrante, no en el discurso, en los hechos, que Trump. Pues lo pueden ver, se ha dicho muchísimo eso en Estados Unidos. Entonces, el Estado norteamericano es el antiinmigrante, no el gobierno de tal o el gobierno fulanito. Entonces, entendiendo eso, uno se da cuenta con más claridad de este juego político, ¿no? Entonces, pero efectivamente, vamos a ver qué sucede en las próximas semanas, que nos dicen las encuestas, que dice la opinión pública, pero por lo pronto fue favorable para esa visita. No importa de lo veleidoso, así es el electorado también, ¿no? Hay sectores duros, son los muy ideologizados, pero hay un sector que cambia mucho según las circunstancias, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo en este momento. Bueno. Ok. Ya nos quedan unos segunditos y pues damos las gracias a quienes van a ver ahora que publiquemos esta narrativa que tuvimos, y lo esperamos a la siguiente vez. A no ser, Helio, que quiere cerrar con una palabrita, 2, 3. Helio. Bueno, yo quiero cerrar. Estaremos para verlo, ¿no? Vamos a ver qué pasa en 3 meses de esta ida de López Obrador a Estados Unidos. Y lo que le pido a nuestros escuchas es que nos critiquen, que escriban mucho sobre lo que hemos comentado aquí y hasta nos corrijan, ¿no? Si quieren, ¿no? Esta quiere ser una plataforma abierta para todos. Todos pueden participar. Así que, pues, gracias por escucharnos. Muy bien. Pues, a la próxima. Hasta la próxima. Gracias.